Miren, aquí nos dice, bueno, es fácilmente para que una persona entienda cómo va el proceso y se estructura como lo vemos aquí, ¿no? O sea, tienes un nodo, empiezas con nodos de prueba y terminas con ya los nodos de decisión. Y en ese proceso, pues vas dividiéndolos, ¿no? O sea, vas diciendo si la condición se cumple o no se cumple. Si se cumple, vas por un camino, si no se cumple, vas por otro. Y así vas haciendo preguntas y vas determinando cuáles son las respuestas. ¿De acuerdo? Como en esta estructura, ¿no? O sea, tienes la primera condición, si se cumple, vienes por todo este camino y aquí verifica la otra condición y aquí vas y así vas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar con los datos? Bueno, pues cada característica lo que va a estar buscando es eh, cuál primero aporta más de todas las características y luego a partir de eso determinar ciertos valores como de umbral para determinar hacia qué camino va a seguir. Entonces el proceso es de esa manera, ¿no? O sea, tú empiezas a ver, tú dices, bueno, yo determino, por ejemplo, que a lo mejor la primera característica la evalúo y empiezo a ver y a partir de eso pues le puedo sacar algunos valores. Como vimos, puede ser que tú le calcules pues algunos índices que se tienen o por ejemplo la entropía y a partir de eso ya decidir cómo determinar los valores como el umbral para decir si se va, si sí o si no. ¿De acuerdo? Así es como más o menos funciona. Tú seleccionas el valor, tú de ahí especificas las condiciones y de esas condiciones ya determinas hacia qué camino va. Entonces, así es como se estructura el árbol. Aquí vemos, dice, la medida de selección de atributo es una heurística para seleccionar criterios de división que divide los datos de la mejor manera posible, ¿no? O sea, trata de hacer una desagregación de la forma más, de la forma donde puedas tener un contexto que puedas desagregar de una manera más rápida, ¿no? Por ejemplo, si tú tuvieras la primera variable o el primer atributo y fuera, por ejemplo, género, pues entonces la división sería fácil, ¿no? Pues hombre y mujer, ¿no? Y entonces ya sería diferente a algunas, por ejemplo, como medidas numéricas, donde ahí tendríamos que ver cuáles cumplen con ciertas características, ¿no? Y bueno, aquí dice, esta medida, o sea, la medida de selección proporciona un rango de cada característica. El atributo de mejor puntuación se seleccionará como atributo de división. Entonces hace un cálculo el árbol y ahí dice, a ver, vamos a calcular cuál es la mejor forma de seleccionarlo a partir de cierto criterio. Por ejemplo, puede ser la entropía. Ya vimos que la entropía se definía como que el valor de la ganancia de la información. Si ese valor es mayor para un atributo que para otro, o para una forma que otra, bueno, pues ese ya va a ser nuestro criterio de cómo dividir. Entonces, los árboles más simples, pues son los binarios, ¿no? Los binarios donde nada más tienes dos respuestas, ¿no? Si sí o si no. Y de ahí, pues lo puedes hacer, ¿no? Generalmente los árboles, pues tratamos de ponerles como un umbral y decir, a ver, pues tú eres mayor que este valor o menor que este valor. Y ya si te dice sí o no, te vas para un camino, ¿no? Entonces es como la estructura, cómo lo lleva. Algunas de las medidas, decíamos, ya ven, es la ganancia de información, que ya decíamos que estaba basada en la entropía, esa es una, donde esta dice que cuando usamos un nodo en un árbol de decisión para particionar las instancias de información en subconjuntos más pequeños, la entropía cambia. La ganancia de información es una medida de este cambio en la entropía. Dice, comenzar con todas las instancias de formas asociadas al nodo raíz, utilizar la ganancia de información para elegir qué atributo etiquetar, qué atributo etiquetar en cada nodo con cuál, ¿no? Y construir cada subárbol en el subconjunto de instancias de capacitación que se clasificarían. Entonces, a grandes rasgos, la ganancia de información te podría decir
por qué camino lleva más valor, y en ese sentido te podría ir diciendo cómo vas a hacer el criterio para separar, ¿no? Este es uno, otro, el índice de Gini. Este dice, bueno, es una métrica que consiste en medir la frecuencia con la que un elemento elegido al azar sería identificado incorrectamente. Entonces, significa que se debe preferir un atributo con un índice de Gini más bajo. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos son como las más utilizadas, hay más métricas, pero con base en ellas, pues ya puedes ver cuál atributo es el que vas a seleccionar como en la parte de inicio y cuáles van a ser las condiciones para agregarlas hacia la parte de poner condicionantes si se va por un camino o se va por otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues son fáciles de interpretar, no requieren mucho procesamiento. Y como dice aquí, no necesitas normalizar las columnas. O sea, pues como vamos a utilizar ahí condicionantes, pues vale, si es mayor o menor a cierto valor, pues ya ahí sin problema, ¿no? Pero tiene unas desventajas. Y una de las desventajas es muy sensible a los datos de ruido. Entonces, si tú tienes ahí algún dato anómalo, pues puede ser que sí sea sensible a nuestro árbol al momento de realizarlo. Y cualquier pequeña variación te puede dar a un árbol de decisión diferente. Y una de las desventajas también es que junto con todo esto que estamos diciendo, que son sensibles al ruido y que cualquier pequeña variación es sensible, pues los árboles de decisión son aquellos que llevan más overfitting, ¿no? O sea, son los que más llevan sobreajustes, porque como tratan de generalizar, de particularizar algunas de las soluciones, al final a veces los árboles son tan grandes que terminan viendo ya situaciones muy particulares, ¿no? O sea, ya casi ya llegar al final de decir, me queda una muestra, pues le doy una característica que diga, pues, si tienen los ojos azules, ya con esa, pero que al final no era necesaria esa característica, ¿no? Entonces, al momento de utilizar los árboles de decisión, cuando lo empiezas a generar, debes de tener cuidado en evitar que pueda llevar ese sobreajuste, porque como les decía, después va a ser tan específica la solución que luego muchas de las cosas pueden ser que lleve a una mala clasificación. ¿De acuerdo? Y miren, aquí está el ejemplo de cómo se podría ir elaborando en la parte de entendimiento, en la parte de razonamiento del algoritmo, ¿no? O sea, tú comienzas y diciendo, a ver, X es mayor o igual, o sea, tú pones un valor y tú dices, a ver, mi valor es mayor o igual a X. Si tú dices, bueno, pues es menor, pues entonces te vas hacia un camino, ¿no? Si es mayor, te vas hacia el otro camino, ¿no? Aquí dice, a ver, bueno, si tu valor de X dice que si es menor, ya caminas tal valor y ya nada más te pregunta, vienes para acá y él te pregunta, a ver, tu valor es menor o mayor que Y2. Y tú le dices, es menor. Bueno, entonces viene por acá y te dice, bueno, pues la clasificación es esta, la morada, ¿no? Es mayor, pues se va al verde. En caso contrario, si tu número es mayor que X, se viene por acá y te pregunta, a ver, ¿tu número es menor que Y1? Y ya tú le dices, no, pues si es menor que Y1, entonces te viene para acá, es mayor, se viene para acá, y aquí ya tendrías la forma de la clasificación, ¿no? Entonces, básicamente lo que va a hacer es tomar los atributos, a todos los atributos con el entrenamiento, claro está, con el entrenamiento va a tomarles una medida. Esa medida te va a decir cuál de los atributos es como que el que más aporta información. Si es el que más aporta información, va a ser el que va a quedar en la parte de arriba y luego va a empezar a desagregar los demás atributos, ¿no? Si tú no le pones un paro en los niveles, pues va a tener todos los atributos con todas las combinaciones posibles hasta abajo, ¿no? Pero es más o menos cómo va funcionando, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, aquí está otro ejemplo. Si nosotros lo vemos con regiones,
donde decimos, a ver, pues si X1 es menor que T1, y ya vemos que si sí es menor que T1, pues ya verificamos, se va por este camino, y decimos, a ver, pues X2 es menor que T2, le decimos sí es menor que T2, entonces viene por acá, y llega a la región 1. O si decimos, no, pues es mayor que T2, pues se va a la región 2, que es la región que está aquí. ¿Qué pasa si X1 es mayor que T1? Se va por este camino, y en este camino tú le vuelves a preguntar si es menor que T3, si es menor que T3 se va por acá, y si es menor que T4 llega a la región 3, si es mayor que T4 se va a la región 4, y si X1 es mayor que T3 se va por este camino. Entonces todos tienen al final conclusión en relación hacia lo que tú estás viendo, ¿no? Entonces de esa manera es como trabajan los árboles de decisión. Al final, aquí vemos más o menos cómo se hace el cálculo, por ejemplo, del índice de Gini. Dice, pues el índice de Gini se calcula de esta manera, ¿no? O sea, se calcula con la P elevada al cuadrado más la Q elevada al cuadrado. Ese es el índice que te va a dar. Y dice que al final se calcula el Gini para la división usando el score Gini ponderado para cada nodo. Entonces, imagínense este ejemplo, ¿no? Nosotros queremos cortar por la parte de género. Entonces, la parte de género nosotros tenemos 30 estudiantes, a 15 les gusta jugar cricket en su tiempo libre. Entonces, si empezamos con la división de género, pues entonces tendríamos que dividir primero el género femenino, el género masculino. En el femenino tenemos 10 estudiantes y tenemos 2 personas que les gusta jugar cricket. En la parte del masculino son 20 y 13. El cálculo se haría de esta manera. Al final, si fuera mujer, nosotros queremos ver la parte del jugar de cricket, entonces es el 20%, entonces aquí le ponemos 0.2, que es la P, la probabilidad, elevado al cuadrado más, y aquí dice que es Q elevado al cuadrado. Entonces es 0.2, el complemento es 0.8 elevado al cuadrado, y nos da el 0.68. Y de los hombres es el 65, es 0.65 elevado al cuadrado más 0.35 elevado al cuadrado, y nos da el 0.55. Al final estos dos van a multiplicar, y entonces va a ser, aquí tenemos 10 de 30, porque son 10 estudiantes, 10 de 30 por el 0.68, más aquí son 20 sobre 30, por el 0.55 nos da el 0.59. Entonces este sería, el 0.59 es el que corresponde a la parte de género. En la parte de clase, que es la que está aquí, si nosotros hacemos la división, nosotros tenemos 14 estudiantes de la clase 9 y 16 de la clase 10. Y 6 estudiantes que juegan cricket y 9 que juegan cricket. Si hacemos el cálculo, pues de la clase 9 sería el 43, el punto 43 elevado al cuadrado más el punto 57 elevado al cuadrado sería igual a punto 51. De este lado sería el punto 56 elevado al cuadrado más el punto 44 elevado al cuadrado nos da el punto 51. Aquí los dos dan similar. Y aquí dijimos son 14 sobre 30 por el punto 51 más 16 sobre 30 por el punto 51 igual a punto 59. ¿De acuerdo? Entonces aquí tú ya tendrías dos medidas del índice de Gini. Aquí sería la del punto 59, la del punto 51. De ahí tú ya decidirías pues cuál es la que va a tomar o va a ser la primera parte con la que se va a dividir. Ya sabemos que tenemos esta, que es la de origen, ¿no? Pero ¿cuál seguiría si nos conviene dividirlo entre masculino y femenino o si nos conviene dividirlo entre clase 9 y clase 10? ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos un poco más arriba el índice de Gini. Este atributo dice, se debe preferir una métrica con un índice más bajo, que consiste en medir la frecuencia. Nos decía que un elemento elegido al azar sería identificado se debe preferir con un índice más bajo. Significa que se debe preferir un atributo con un índice de Gini más bajo. Este atributo
se debe preferir con un índice más bajo. Estas dos son como las más utilizadas, ahí más métricas. Nos decía que, bueno, este atributo, pero se debe preferir en ellas, pues ya con un índice más bajo. ¿Cuál atributo es el que vas a seleccionar? Nos decía que, bueno, este atributo se debe preferir con un índice más bajo. Entonces, la parte de nos decía poner que, bueno, condicionantes, si este atributo se debe preferir con un índice más bajo. Entonces, ¿qué ventajas tiene el índice más bajo? Que sería el de 0.51. Bueno, claro, falta calcular el de que era el del peso, ¿no? Bueno, de la altura más bien. Perdón, de la altura. Habría que calcularlo y ver cuál de los tres es el que sigue. Y luego ya quitas ese atributo y luego vamos al que sigue, ¿no? Así va llevando el proceso. Si fuera por la parte de la entropía, con el mismo ejemplo, nosotros hacemos el cálculo de esta manera, miren. Se calcula la entropía y la entropía es la probabilidad por el logaritmo en base 2 de la misma probabilidad menos el complemento del logaritmo por el logaritmo base 2 del complemento, ¿no? Esta sería la entropía, es como la que estábamos viendo. Esta es la otra medida. Si en esa medida lo llevamos, aquí pueden estar los cálculos. Pero esta la tendréis que calcular desde el punto de vista de dos aspectos, ¿no? Desde el nodo padre, y desde los dos nodos que tú llevas, ¿no? El nodo padre, pues sería el completo, que sería la entropía completa, que sería la de 1, y ya dividida, pues miren, aquí tenemos, para el nodo mujer sería 0.72, para el nodo hombre sería 0.93, y luego sacas el del género ponderado, que te dio 0.86, y de la clase 9 y 10 te dieron estos, que es el 0.99, con base en la entropía, tú lo que dices es que la siguiente parte para la división, la parte género la más baja, y entonces de ahí ya tú seleccionas a lo mejor que la siguiente división sería la de género, ¿no? Entonces, fíjense que para el algoritmo que vamos a hacer y para ir identificando, entonces le vamos a tener que aplicar, le vamos a tener que decir qué criterio es el que va a llevar, si va a llevar el de la entropía, si va a llevar el de Gini o si va a llevar otros, ¿no? Entonces, ese criterio, ¿para qué te va a servir? Ese criterio nada más te va a servir para establecer cómo vas a ordenar el árbol, ¿no? Partes de el inicio y ya nada más, después de cuál sigue, con cuál sería el que aporta más información para hacer la división. Por ejemplo, aquí, si fuera el de género, si fuera el de altura o si fuera el de clase. Por eso calculas los índices para ver hacia cuál de los lados te vas. ¿De acuerdo? Y así vas conformando el árbol. Después vas obteniendo ya todas las características y ya lleva los resultados al final. Entonces así es como se va construyendo.